Muy bien, mi entrevista de hoy estaba pactada, lo había invitado de la semana pasada, y qué mejor día que esto coincide con un despelote en el gobierno, un despelote en la política peruana, como les decía, con un gobierno que los gobiernos normalmente hacen cambio de ministros para oxigenarse. Este gobierno acaba más asfixiado con los cambios que hace por la tremenda impericia que tiene. Y mi invitado, tengo el gran gusto de presentarles al congresista Fernando Rospigliosi para comentar lo que está pasando. Además, me va a ser difícil, no, yo normalmente a los entrevistados no los tuteo, pero con Fernando tenemos una amistad, mejor no digo cuántos años. Muchas décadas. Fernando, bienvenido, gracias por estar en el programa. Gracias, Augusto, por invitarme. ¿Cómo entender lo que está pasando en la política el día de ayer? ¿Es una expresión de lo que pasa en el gobierno? Sí, es realmente una situación caótica, ¿no? Porque increíblemente a las 2 o 3 de la tarde hubo un cambio de ministros, pero no salió el que tenía que salir, es decir, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Adrián Sen, y sacaron un comunicado diciendo que no había renunciado, y después al poco rato renunció. Yo entiendo que es porque Fuerza Popular tomó la decisión, tuvimos una reunión de bancada justamente a esa hora. Y la reunión fue justo apenas se produjeron esos 3 cambios. Dijeron, esto no era lo que No, o sea, esta reunión estaba programada desde antes porque hoy día en la mañana se iba a votar la censura de Adrián Sen. Entonces teníamos que decidir si votábamos a favor de la censura o en contra. Varios ya nos habíamos pronunciado a favor de la censura. Yo lo había hecho en varias entrevistas, en mi columna en Expreso en el lunes, Marta Moyano, Arturo Alegría, varios nos habíamos pronunciado, pero no sabíamos lo que iba a ocurrir naturalmente. Y bueno, tomamos la decisión de la censura y con eso ya era evidente que habían los votos necesarios para hoy día en la mañana censurar a Adrián Sen. Y es a partir de eso que este señor recién toma esa decisión o la señora Boluarte lo echa. Pensó que poniendo esos 3 cambios se salvaba a él en la presidencia. Absurdo, porque además... Por una falta de lectura, de entender lo que pasa. Así es, pero además tiene la tendencia esta señora de empeorar las cosas, ¿no? O sea, saca al mejor ministro, la señora presidenta de la República. Sí, saca al mejor ministro que tenía, que es a Salardi, en Economía, pone a una persona de Acuña en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que es el ministerio que tiene el mayor presupuesto de inversión. Bueno, mucho peor que antes, ¿no? Realmente es increíble cómo tiene esta tendencia a no darse cuenta de lo que está pasando. Y para entender bien, el no renunciar es lo que acelera los comunicados de Fuerza Popular, y luego surgen rápidamente también como atrás el de Renovación, el de Acción Popular, el de Podemos Perú, y ya estaba el Perú Libre del día anterior. No, el no renunciar, no. Porque cuando estábamos discutiendo todavía no se sabía quién iba a entrar, quién iba a salir, ¿no? Todavía no se habían concretado esos cambios, no se sabía si Adrián Sen salía o no, pero tomamos esa decisión en función de cosas más o menos elementales. O sea, por ejemplo, lo que ha detonado toda esta crisis es lo que ocurrió en Patás. En Patás, hace 14 meses hay estado de emergencia. Así es. ¿Qué cosa ha hecho el gobierno en estos 14 meses para resolver el problema? Nada. Las cosas han empeorado. Y cada vez que hay muertos anuncia que va a mandar tropa, que va a mandar... Así es. Y el día 10 de mayo publican un decreto de urgencia con una serie de medidas que yo le he escuchado, y muchos, al comisionado para la minería ilegal, muchísimas veces, que había propuesto al gobierno medidas como establecer esos 3 puestos en la carretera para controlar la minería ilegal, un sistema de GPS a los camiones para la trazabilidad del oro, eliminar los reinfos, cosa que el gobierno puede hacer. Ayer el gobierno sacó un comunicado diciendo que habían eliminado 1.450 reinfos en 3 distritos. Esto lo puede hacer. ¿Por qué no lo hicieron antes? Este señor, el comisionado, había presentado su plan al gobierno, había pedido que se lo aprueben hace meses, hace por lo menos 6 meses. No hicieron nada. Esa es la responsabilidad que tiene el gobierno, que es la responsabilidad de la señora Boluarte. Entra al cargo de premier, creo que su primera acción que viaja a Patás, porque había una crisis que le había presentado. Así es. Y viaja ahí, dice todo va a cambiar y todo. Así es, no hicieron nada. La responsabilidad de la presidenta Boluarte, pero ella es inimputable, digamos, constitucionalmente. Y por muchas otras razones. Que tiene que responder es entonces el presidente del Consejo de Ministros y a él le tocaba renunciar.
Él es el responsable político de lo que está ocurriendo, él y otros ministros. Pero en fin. Y lo que lo hace caer es esta declaración de que no estaba pasando nada cuando ya había muerto, ¿no? Y yo creo que él no estaba mintiendo, sino que no sabía dónde estaba parado. Bueno, hasta donde se sabe, sí habían los informes. Ya los tenía. Sí, sí, tenían los informes. Bueno, eso es lo que se conoce, ¿no? Tenía los informes o no los leyó, o no se dio cuenta, o no quiso crear un ambiente de mayor problema, y en fin. Bueno. Esta decisión que ya estaba cantada de ir a la censura del premier Arancén, ¿implica un cambio de tendencia en la relación entre el Congreso y el gobierno? Bueno, pensando en el último año. Quizás en algunos grupos, ¿no? En lo que respecta a Fuerza Popular está clara, nuestra posición siempre ha sido no crear más problemas de los que ya hay, porque hay gente que pide la vacancia, por ejemplo, de Boluarte. Eso en víspera de un proceso electoral crearía una situación mucho más inestable de la que ya tenemos. Ahora, yo personalmente no descartaría que esta señora pueda caer. Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo. He escuchado eso, sí, no. Ahora está más complicada que cuando lo has dicho hace un mes, etcétera, pero ¿crees qué tendría que hacer? Te lo pregunto así, ¿llega Dina Boluarte al 2026, a julio de 2026, como presidenta o no? Cada día que pasa, ella tiene más posibilidades de llegar. Ya está más cerca el proceso electoral, naturalmente, pero yo no descartaría que pueda ocurrir algún incidente que termine con su vacancia, ¿no? Porque comete tantos errores, es impresionante la cantidad de errores que comete, con cosas que podría resolver, ¿no? Estas cosas de la minería ilegal, por ejemplo, han podido avanzar, no resolver todo, pero avanzar en algunos aspectos como los que están tratando de hacer ahora, pero no lo han hecho. ¿Por qué? Por desidia, porque están pensando en otra cosa, no entiendo. Pero además se rodea de gente que no es capaz, ¿no? Como estamos viendo en este nuevo gabinete. Claro. Y ahora no sabemos quién reemplazará a Adriancén. Hay que prender una velita a algún santo, ¿no? La previsión que sea alguien del propio gabinete, ¿no? Probablemente. Eso es lo que se rumorea, por lo menos, pero nunca se sabe, ¿no? ¿Y cómo? Vuelvo al tema. Dina Boluarte llega al año 2016, un argumento a favor de que llegue es que cada vez queda menos tiempo y entonces comienza a verse luz al final del túnel, pero cuando la señora Boluarte ve luz al final del túnel, construye más túnel con sus propios errores. Sí. No se mete la pata y el túnel lo hace más largo. Claro, porque hay un repudio muy grande en la población y este problema de la inseguridad ciudadana es terrible, atormenta a millones de peruanos y sigue creciendo. Especialmente a los más pobres. ¿Ah? Así es, claro que sí. Al pequeño bodeguero, a la que tiene un restaurancito, al microbús, al ómnibus, a todo el mundo extorsiona. Y no hay respuesta. O sea, se requiere mucha energía y mucha firmeza para enfrentar esta situación. Coincido contigo en que, no sé cómo lo ves, pero que lo mejor para el país es que esto llegue hasta el año 2026. Así es. Digo, mal con Dina, peor sin Dina, llegar, pero ¿qué tendría que ocurrir para que el gobierno pueda llegar y eso está en manos de Dina Boluarte? Y me refiero al cambio de gabinete. ¿Qué gabinete podría ella armar para poder facilitar ese camino para ese último año? Mira, básicamente yo creo la economía y la seguridad son los dos temas más importantes, ¿no? En economía hemos visto que hay una desmejora, por llamarlo de alguna manera, con la salida de Salardi, que era considerado un muy buen ministro, mejor que ha tenido Dina en todo su periodo. Y si vamos también desde el 2021, de que este gobierno de Castillo y Boluarte llegó, era lo mejor en la economía. Lo sacan. En las horas previas al cambio o cuando se rumoreaba la salida del ministro de Economía, aparecían todos los dirigentes empresariales diciendo no lo cambien. Así es, estaba haciendo cosas interesantes. Y bueno, el otro tema es seguridad, ¿no? 8 ministros en el gobierno de Dina Boluarte, además de no sé cuántos que hubo en el gobierno de Castillo. El que entró en vez de Santibáñez ni dijo nada, ni pío, y pasó una expresión otra vez de un gobierno que no entiende qué hacer en ese ministerio. No era la persona adecuada, era un hombre que había hecho toda su carrera con las juntas vecinales, todo cosas muy interesantes, pero que no es lo que se necesita para ahora. Para combatir al tren de Aragua. Muy violenta. No, pues, no. Bueno, es una muestra de la incapacidad del gobierno para afrontar el problema. No te digo para resolverlo, para afrontarlo.
8 ministros. Si tuvieras que ponerle porcentajes de posibilidad de que Dina Boluarte llegue como presidenta al 2026, ¿cuánto le pondrías? Bueno, ahora debe estar en 50, ¿no? O sea, 50-50. 50-50. Y la posibilidad de que no llegue lo ves como una aparición de una supercrisis por un tema de inseguridad ciudadana, un mega evento como el de la matanza de los Puede mineros, ser, sí. pero acá en Lima o algo así que tiene más Yo rebote. creo que eso es lo que más puede causar un impacto devastador sobre el gobierno, ¿no? Porque además la economía no está creciendo espectacularmente, pero está creciendo algo, no va mal, no va mal. Así es que ese no es el tema, ¿no? El tema es la inseguridad y la violencia, sobre todo la violencia que ha crecido de manera descomunal, sobre todo de la llegada de los venezolanos, hay que decirlo. La tasa de homicidios en Venezuela, alrededor de 2013, 2014, era enorme, era la más alta de toda la región. Y después ha bajado. ¿Por qué? Porque han exportado a todos estos delincuentes violentos que han venido al Perú y que los delincuentes peruanos, para poder competir con los venezolanos, también están ejerciendo una violencia brutal. Esta cosa como la de Patás no lo habíamos visto nunca en el Perú, ¿no es cierto? Que la firmen todavía, que asesinan a sangre fría a 13 personas. No, eso no lo habíamos visto antes acá, bueno, salvo con Sendero Luminoso, pero ahora con delincuencia común, nunca. Entonces, esto está fuera de control. ¿Te hace recordar a la de Sendero Luminoso estas comparaciones con el terrorismo de los 80? Sí, claro. Tú lo has estudiado también. ¿Ves comparaciones? ¿En qué es diferente? ¿En qué es bueno, ¿qué te parece? No buscan tomar el poder, pero buscan un control territorial, que era más o menos era lo que Sendero también ya tienen en muchos lugares. Y el gran problema es que hay estas economías ilegales que han crecido descomunalmente, con la onza de oro a $3.500, imagínate. Hoy día he leído que se calcula que las exportaciones ilegales de oro van a ser de 12.000 millones este año. Claro. Bueno, es una monstruosidad. Que eran 2.500 del año pasado y ahora 12.000. Va creciendo. Con esa cantidad de dinero, el nivel de corrupción que hay en las instituciones estatales también es tremendo, porque tienen muchísimo dinero, mucho más que el narcotráfico. Y hay un proceso de pérdida de control del Estado de zonas del país. Ya no solamente es el BRAE, no solamente es la Rinconada en Puno, ahora tenemos Patás, hay zonas de la frontera norte. O en la selva central, Atalaya, y lo que está pasando en la selva central también es terrible. En la frontera con Brasil también, con Mando Vermelho, en fin, están entrando grupos delincuenciales en la frontera norte, están estos grupos disidentes de la FARC, y por el otro lado con Ecuador, estas tremendas bandas que han asolado también ese país en el último tiempo, porque hay narcotráfico y hay minería ilegal. Entonces, se está perdiendo el control del territorio. El tema de inseguridad va a ser el gran tema en las elecciones que vienen. Y cada partido se va a preparar. Sospecho que tú, en Fuerza Popular, vas a ser la persona responsable de armar el planteamiento, el combo, de qué hacer en ese, o vas a estar vinculado de alguna manera. Sí, seguramente vamos a trabajar. ¿Quién sabe más que tú ahí? Seguramente que tenemos que trabajar en eso, pero tampoco se requiere gran ciencia, ¿no? No. ¿Qué se requiere para combatir la tremenda inseguridad? Es el principal problema del país. La gente está asfixiada, angustiada de salir a las calles. Para empezar, energía y decisión. Hay en la policía decisión en esto? Enfrentar a la delincuencia con toda la fuerza que se requiere. No hay otra manera. Y hemos visto algunas experiencias también en la región donde ha funcionado la cosa, pero se requiere energía y decisión desde la presidencia de la República. Eso es lo más importante, ¿no? Se habla mucho de Bukele, pero es el presidente de la República, claro. No es el ministro del Interior, ¿no es cierto? Y tienes que hacer las cosas que hay que hacer. O sea, por ejemplo, el sistema judicial es un desastre absoluto. No, con este sistema judicial no vas a derrotar a la delincuencia. Los fiscales que sueltan todos los días a los delincuentes, el Poder Judicial también. El nivel de estupidez del sistema judicial es impresionante, ¿no? Esas columnas de Ricardo Uceda, claro, en El Comercio, donde cuentan las tonterías a las que se dedican y sanciona, por ejemplo, a Fernando Sillones 4 años y medio de cárcel porque un gerente faltó a no sé cuántas... Claro. Días. Es absurdo. Pero es impresionante. Cuando un juez comete esos errores, no es que es absurdo, no es que hay otros intereses ahí. Claro, pero eso está generalizado.
seguramente tú conoces casos, yo también, de personas que por cualquier tontería, que han trabajado en el Estado por tonterías eh, absurdas, los persiguen, los tienen años en juicios, a veces los sentencian, y a los delincuentes los liberan. Entonces, con este sistema judicial, ¿cómo vas a luchar? ¿Cómo La se cambia policía eso? tiene enormes problemas. Antes era cuando hemos trabajado con Fernando en varios programas, rueda de prensa, muchos años. Antes eras analista, ahora eres congresista. Tienes una capacidad de influencia. ¿Cómo se cambia eso sin que eso implique una interferencia y, digamos, un aprovechamiento político del Congreso? Dice al Congreso, reforma el Ministerio Público. Yo digo, mamá mía, ¿qué cosa puede salir acá? Claro, ese es el problema. Ahora hay una comisión que está estudiando una propuesta, que no va a tomar una decisión, sino está estudiando una propuesta para hacer los cambios necesarios. Yo he escuchado a varios abogados que conocen del tema hacer recomendaciones, pero en fin. Pero nuevamente, El Salvador Bukele barrió el sistema judicial. Y dicen que es un dictador y todo, pero barrió, votó a 800. Bueno, no hay otra manera. No hay otra manera. Por ejemplo, la fiscal de la Nación acaba de suprimir las fiscalías antiterroristas del Brain y de Ayacucho. ¿Y por qué es eso? Pero ¿por qué hace eso? Pregúntate. Suprime las fiscalías y le da más fuerza a las fiscalías de derechos humanos e interculturalidad. Esas son las que se dedican a perseguir a militares y policías que han combatido el terrorismo y que enfrentan a la delincuencia. Entonces, ¿qué hacemos con esta fiscalía? Es absurdo, no se puede trabajar con esta fiscalía, hay que barrerlos. Hay que barrerlos. Y eso va a ser criticado. Pero barrerlos suena que también puede implicar que barres los fiscales que te están viendo casos de políticos. Porque el Popular tiene varios, como todos los partidos. Así es. Bueno, pues bueno, ese es el gran problema, pero no hay opción. No hay opción. Alguien tiene que hacerlo. No sé quién será, pero alguien tiene que hacerlo. No se puede. En la policía hay muchísimos problemas también. Hay muchísimos problemas. Las escuelas, se han creado escuelas por todas partes, son un desastre. Cualquiera puede entrar, ya no hay un control estricto. Se han preocupado por sacar más y más y más policías, sino por la calidad de los policías. Entonces, todo eso se puede cambiar, pero no hay decisión para hacerlo, pues. Con lo que me estás contando, ¿no somos acaso un país que está en proceso de destrucción, pero que requiere construirse completamente porque el funcionamiento del Estado, fundamentalmente en su actividad básica, no funciona la seguridad, no funciona la salud, no funciona la educación, no funciona la justicia? Tú no dices, ¿qué diablos hace el Estado peruano? Hay un proceso de desintegración que creo que se ha acelerado mucho desde el 2021 con Castillo, ¿no? Sí. O sea, ese ha sido un hito destructor. Ya venía desde atrás, porque ya hemos tenido todo este lío de PPK, Vizcarra, Sagasti, en fin. Pero con Castillo se dio un salto hacia atrás, ¿no? Hay una autocrítica en el fujimorismo de su participación en ese proceso de destrucción, en esta pelea desde con Kuczynski y todos los gobiernos, de qué se hizo mal para que llegáramos a esta situación actual. Bueno, supongo que sí, pero no he estado ahí para... Pero estás ahora. Entonces, no hay una idea de decir, oye, ¿qué cosa hicimos mal en ese proceso? Bueno, no. Porque con 73 votos en el Congreso, el fujimorismo era una fuerza que podía cambiar las cosas y fue parte de la demolición que nos trajo a donde estamos ahora. Sin duda, sin duda. Ahora, también por lo que veo ahora, que no hay 73, hay 21, manejar una bancada con 21, con gente de diversa procedencia es complicado. ¿Cómo sería con 73? Pero es la bancada más estructurada en el ahora Congreso, sí, ¿no? Ahora sí. Entraron 24 y ahora ¿Cómo son te 21. sientes en esa bancada? Eres una voz disidente en algunos temas. ¿Cómo te sientes en el fujimorismo? No, se discuten y se conversan las cosas de todas posiciones. Lo que hay es una disciplina partidaria elemental, no básica, porque sin eso no se puede funcionar. Y eso es una ventaja sobre otros grupos que son... individualidades. Sí, individualidades. Yo sospecho que Adrancén, volviendo un ratito atrás, que Adrancén cuando pensó que se salvaba era porque hay bancadas que no negocian por bancadas, que negocian individualmente. Sí, dicen, claro. No va el congresista y dice, si tú me das 10 puestos en ese ministerio, yo te voto a favor. Y van vendiendo su voto, y con eso aspiraba Adrancén a quedarse. De hecho, y se negocian presupuestos para alcaldías, para gobiernos regionales. Sí, claro, es así, desgraciadamente. En el fujimorismo, otra vez, ¿cómo se están preparando para la elección que viene? Sospecho que lo que quieren es cambiar la trayectoria pasada, que son Keiko Fujimori es la reina del subcampeonato.
Bueno, ya veremos. Campeonatos al hilo, y es como que uno dice, y hay encuestas donde te hacen ver que en la segunda vuelta le gana Keiko Fujimori López Aliaga, le gana Carlos Álvarez, le gana Pedro Castillo. Si que compitieran, le gana en una segunda vuelta supuesta que Mira, yo no confío en las encuestas, no porque estén mal hechas, sino porque en el Perú las cosas cambian tan rápidamente. Sí, ya hemos visto en todas las elecciones. De pronto, un mes antes o 2 semanas antes aparece alguien que no estaba considerado en las encuestas previas. Y, no, aquí hay que esperar hasta el final. Acá no podemos saber nada hoy día. ¿Pero qué están haciendo para hacer una fuerza con capacidad de ganar en el año 2026? Que para eso están participando y para eso bueno, están en política. Hay un trabajo nacional, ¿no? Es realmente uno de los pocos partidos que existen realmente, ¿no? O sea, que hay bases, hay comités en todo el país, ¿no? Es un trabajo que hace Keiko Fujimori y otros dirigentes que realmente están ocupados en eso, ¿no? Fernando, ahí te pregunto en el plano personal y voy pasando y luego volvemos a la escena nacional. ¿Cómo te sientes tú en este cambio ideológico? No sé cómo llamarle, de posiciones que has tenido desde posiciones de los años, digamos, 90, 2000, una posición muy contraria al fujimorismo, ahora estar en esa bancada. Y te lo planteo te lo pregunto con la idea de que hay gente que se prestigia, entre comillas, de decir, yo pienso igual que hace 40 años, yo pienso igual que hace 30 años, ¿no? Y la gente tiene derecho a cambiar de opinión. Mira, estuve en Buenos Aires hace unos meses y me compré un librito que era muy bonito, que era ¿Por qué cambié de opinión? Es un estupendo libro donde son testimonios desde periodistas hasta científicos, que dice yo pensaba que era así y que no era así. Tu cambio de opinión, y te lo planteo pensando que es algo que en la vida uno puede cambiar de opinión y es legítimo hacerlo. ¿Cómo fue tu proceso de desencanto con sectores de izquierda, con lo que estás más vinculado hará unas décadas, a donde estás ahora? Bueno, yo dejé la izquierda en el año 80, en los años 80 y era, en 1980 exactamente. En los años 80 yo era de derecha, por eso yo apoyé al candidato de derecha del año 90. Vargas Llosa. Vargas Llosa, obvio. Sí, claro. Y mi crítica a Fujimori, yo trabajé en Caretas en esa época, claro, era básicamente Montesinos, porque el plan económico de Fujimori fue el de Vargas Llosa. Cambió el no shock por el shock, que era lo que Vargas Llosa había estado propugnando. Ahora, mi último cambio ha sido, lo tengo más o menos preciso ahora, el 2019. ¿Qué pasó ese año? La coalición vizcarrista, toda esta alianza de los caviares con un corrupto, sinvergüenza y golpista como Vizcarra. Para mí eso fue decisivo. Y desde el punto de vista teórico, hubo un libro que me impresionó mucho de Stanley Paine, un historiador norteamericano que se llama La Revolución Española, que me cambió mi visión sobre eso, sobre España, sobre Franco, sobre el franquismo. Hay ocasiones en que la alternativa no es democracia o dictadura. En el año 36 la alternativa era en España una dictadura comunista feroz o la dictadura de derecha de Franco, que sacó España adelante, tuvo un crecimiento como nunca antes en su historia y estabilizó el país y finalmente regresó a la democracia. Eso cambió mis ideas al respecto. Y también ahora, Pinochet, cuéntanos. Claro, 1973. Yo había sido siempre adversario de esa dictadura, pero finalmente, ¿cuál era la opción? No era dictadura o democracia, era una dictadura comunista que estaba avanzando rápidamente, o la dictadura de Pinochet. Entonces, todo eso, ese año para mí ha sido decisivo, 2019, como te digo, por la coalición vizcarrista y por mi reconsideración de una serie de aspectos que me han hecho cambiar mi visión del mundo. Y en lo personal, ¿qué significó para ti? ¿Significó alejamiento de amigos de mucho tiempo? Bueno, sí. ¿Te desencantaste de las ideas de izquierda o de los izquierdistas peruanos? No, como te digo, de las ideas de izquierda yo me había desencantado hace muchísimos años, desde el año 80, pero para mí el problema no es la ideología. Yo nunca me alejo de un amigo
porque tengo una ideología distinta. Es al contrario, hay muchos que me detestan ahora, que han sido mis amigos, porque yo he cambiado de ideología, pero para mí eso no es un problema. Yo creo que la amistad debe y puede mantenerse a pesar del cambio de ideología. Es algo que sientes en el Perú se ha como malogrado mucho esta polarización de perder amistades por razones de ideas. Sí, claro, eso ocurre sobre todo con la gente de izquierda o caviar. Pero yo no También tengo... del otro lado, de los dos. Sí, también hay del otro lado, pero La intolerancia prima en las izquierdas que en la derecha. hay una intolerancia muy grande, pero yo no tengo problemas con gente que conozco de hace muchos años y que piense distinto, pero hay otra gente que no puede tolerar eso, que ya tú dejas de ser amigo si piensas distinto. Bueno, eso me parece una tontería. ¿Es algo que tú sientes que en Perú se ha fortalecido la polarización tan grande donde antes de decir qué cosa ha dicho fulano es mejor, en qué lado está, quién es para saber qué cosa voy a opinar, si está a favor, en contra, y que es imposible ya como encontrarse gente que pueda reconocer que piensa diferente y que puede conversar? Lenin decía que más se aprende en política al enemigo. Bueno, la polarización es brutal ahora, ¿no? Yo creo que, bueno, todos los acontecimientos que hemos tenido y la misma situación hace que eso sea prácticamente inevitable hoy día, ¿no? Ojalá que cambie en el futuro, pero hoy día es así. Ahora, pero tus libros sobre el fujimorismo eran muy duros, muy críticos, de los que escribiste en los años 90, en la década del 90. Sí. Bueno, son un par de libros, sobre todo uno que se llama Montesinos y las Fuerzas Armadas, cómo controlarla, y otro que se llama El arte del engaño, que es también sobre Montesinos y la prensa, ¿no? Pero Fujimori era parte socio de Montesinos, no es que Montesinos era el bueno y Fujimori el no, Fujimori malo y Montesinos el bueno. Pero ese era el tema que básicamente me interesó, ¿no? Los aparatos de seguridad y cómo funcionaban, ¿no? Y la relación, naturalmente, entre el poder civil y los aparatos de seguridad, sobre todo las Fuerzas Armadas, el servicio de inteligencia. Yo tuve oportunidad solamente una vez de hablar con Alberto Fujimori cuando salió de prisión. Bueno, con un grupo pequeño de personas, relajadamente. Me impresionó realmente porque un hombre ya de mucha edad, poco después falleció, pero tenía sentido del humor y una muy buena memoria, recordaba muchísimas cosas. No conversamos de política actual, ¿no? Pero en fin. ¿Te sientes más cómodo como congresista o como periodista? No, como periodista. Esto del Congreso para mí es una cosa nueva, ¿no? Pero ya estás metido en este baile político. Sí. Digamos que no hay un retroceso. Tienes tus columnas y todo, pero hoy día eres un político. Sí. Bueno, y algunas cosas, por lo menos para mí, han sido importantes, ¿no? Un par de leyes, esta de que devuelve la investigación preliminar a la policía, cosa que yo tenía metida en la cabeza desde que fue ministro del Interior. Cuando se empieza a discutir este tema el año 2003, 2004, yo me opuse a que eso le pase a la Fiscalía, porque había que hacer un desastre, y logré sacar gracias a estar en Fuerza Popular, esa ley. Y la otra, la de la lesa humanidad, ¿no? Que es algo que venía yo tratando hace mucho tiempo también, que es parte de todo este cambio sobre los militares. Yo venía escribiendo y ahora tuve la oportunidad en el Congreso de sacar adelante, con la ayuda de otros, por supuesto, esa ley que espero que se ponga en vigencia, porque hasta ahora el Poder Judicial no la acata, pero que permitirá que los militares no sigan siendo perseguidos como están siendo perseguidos ahora por el sistema judicial, militares y policías. Habla de la polarización tan grande. ¿Cómo percibes el futuro en el Congreso próximo, la política próxima que se viene en la elección, al margen de quién gane, con un tan polarizado? ¿Cómo tender puentes? ¿Cómo construir algo que pueda enfrentar problemas y no repetir lo que tenemos ahora? Bueno, para empezar, creo que va a haber una reducción sustancial de grupos políticos en el Congreso. Ahí sí coincido con Fernando Tuesta, que acaba de publicar un artículo muy bueno, que dice que va a haber 5 o 6 partidos en el próximo Parlamento bicameral. Alfredo Torres mete los datos y te dice que pueden haber hasta 3 y eventualmente hasta 2. Bueno, eso sería extraordinario, ¿no? Mejoraría, creo, mucho la situación. Pero dependiendo qué partidos quedan, ¿no? Digamos, si queda Podemos de Luna Gálvez, estamos jodidos.
Perú libre. Claro. O casi cualquiera. Bueno, vamos a ver. Ojalá que las cosas mejoren en la posibilidad de elección, ¿no? Pero yo creo que de todas maneras va a ser mejor que haya menos partidos. La bicameralidad, que dicho sea de paso, sacó adelante Fuerza Popular junto con otros, pero fue el principal impulsor. Y son cosas que ha hecho este Congreso, que nadie le reconoce, pero en fin, yo creo que eso va a mejorar. Pero también depende pues de a quién se elija, ¿no? El Eso es Senado lo que más se va a armar no importante. es un Senado que tiene demasiados poderes y se vuelve una instancia, pero que, por ejemplo, en este juego con la otra Cámara, la Cámara de Diputados le manda un proyecto que es un gato y el Senado dice, no me gustan los gatos, va a perro y la prueba sin consultar nada. No. Bueno, al contrario, porque el Senado ya no tiene iniciativa legislativa ahora, Viene de diputado siempre, siempre. pero el La Senado única puede Cámara, cambiarlo como le da la gana. claro, pero en fin, veremos, ya depende de la composición, ¿no? Pero eso es le ha disminuido esa atribución al Senado, aunque hay una propuesta para devolverle otra vez la iniciativa. Pero en fin, veremos. Pero mucho dependerá, como tú dices, de quienes estén ahí, ¿no? Si hay gente sensata, responsable. ¿Y qué te hace pensar que podamos tener un Congreso mejor que el que tenemos ahora? Porque los partidos van a seguir escogiendo de la manera como han escogido los Bueno, últimos 20 años. digamos, las cosas han mejorado por la bicameralidad y por por la valla que hay y por la posibilidad de que haya mucho menos partidos. Eso es un avance. Ahora, no sabemos quiénes van a ser elegidos. Eso ya depende pues, de lo que los electores decidan, ¿no? Claro. ¿Te preocupa que la violencia sea un rasgo distintivo de la campaña Sí, electoral que viene? Y te sí. planteo que si es que un sicario, dicen que cuesta en Trujillo 300 soles, en vez de asesor de marketing, contratar un sicario para matar al que me está Así ganando. es. Sí. Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Incluso al de mi propia lista, que me está ganando Así es. la simpatía. Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Es ¿Y eso bien cómo puede peligroso. manchar la campaña? Un crimen de un candidato en Ecuador puso todo, pero complicadísimo. Esto puede ser casi el patás, pero no patás, ¿en cuántas partes del Perú? En San Juan del Urigancho, o en Miraflores, donde sea. En cualquier lugar, sí. Si es que esto no mejora, aunque sea un poco, de aquí a la campaña electoral, eso puede ocurrir. Ojalá que no suceda, pero puede ocurrir, sí. Y ahí te preocupa la composición del gobierno con el gabinete que venga y que se tiene que tener un gabinete que pueda hacer, tenga la fuerza, la independencia para manejar procesos tan complicados como lo que se viene en el último año. Mira, no sabemos, pero yo creo a raíz de lo que estamos viendo en los últimos días, en las últimas horas, que las cosas no van a mejorar mucho, ¿no? Fuerza Popular no ha sido un partido muy cercano al gobierno, no le ha podido No, para aconsejar y nada. decirle, oiga, ¿qué están haciendo? Bueno, Porque lo han estado respaldando entre Fuerza Popular y de Keiko y APP no, de no, no, Acuña, no, lo han no, estado llevando en andas, la han no, estado no, llevando en andas para nada. a la No, señora, como le llamas. no, para nada. La posición de Fuerza Popular ha sido que no era necesaria ni El conveniente adelanto la electoral. vacancia y el adelanto de elecciones, pero con eso hemos coincidido con Renovación, con Avanza País y con todos. Hasta Perú Libre, ¿no? Por momentos. Sí, claro, claro. Yo creo que eso ha sido muy importante para mantener cierta estabilidad. Ahora, quien sí ha participado en el gobierno es Acuña. Estamos viendo cómo todos los días hay nueva gente de Claro. Acuña en el gobierno, por todos lados. Pero en el caso de Fuerza Popular no hay nada de eso, absolutamente. Quería cambiar a Fuerza Popular en la idea de que es mejor llegar con este gobierno, con esta presidenta hasta el final. ¿Hay algo que podría decir, bueno, esto ya basta, ya no da más? Bueno, no sé, pues como te digo, es imposible de predecir ahora un suceso o una circunstancia exacta que pueda hacer cambiar la posición, no solamente de Fuerza Popular, sino de muchos otros que también, como estamos conversando, no quieren crear más inestabilidad. Pero podría ocurrir, podría ocurrir. Yo creo que teniendo en cuenta la enorme incapacidad del gobierno, eso puede suceder. Y eso puede llevar a un adelanto y hay alguien en el Congreso que se perfile porque un Paniagua, un Sagaz, no sé cómo producir el relevo si es que eso ocurre. Porque tampoco es que el Congreso sea un espacio con mucho respeto en la opinión pública. Dina Claro. Boluarte tiene 2, pero el Congreso tiene como 4 o 5. O sea, No, lo duplica a Dina Boluarte, pero es casi jugando en el sótano, ¿no? pero en el Congreso hay gente capaz y responsable, ¿no? Pero
no, no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal que se produzca eso porque crearía más inestabilidad de la que ya tenemos. Ojalá que no ocurra, pero yo no lo descarto. ¿Estás escribiendo las cosas que estás viendo en la política? ¿Has pensado en algún momento escribir lo que has visto, vivido No, no, por ahora no. Por ahora por ahora no. no? Por ahora estoy ¿Estás viviendo el día a pensando? día. ¿Qué título le pondrías a un libro que escribieras sobre tu vida? No sé, no sé. Algo relacionado con el caos, que es lo que Con el tenemos ahora. caos. Sí, sí, porque tenemos una situación caótica. O sea, creo que los que ya tenemos cierta edad y que hemos vivido periodos complicados, y todo eso, pero lo que ha habido en los últimos años era ¿Crees que esto es peor que inimaginable. lo que hemos tenido antes? Yo creo que sí, yo Por creo que ejemplo, sí. comparado con qué. El primer gobierno de García tuvo un nivel de turbulencia y de problemas mayores que lo que estamos viendo ahora. Es verdad que había corrupción, había sendero, pero este proceso de desintegración, por lo menos había instituciones, había todavía partidos políticos, en fin, había alguna ilusión, alguna esperanza, pero ahora hay un proceso de desintegración que es muy, muy crítico, ¿Y ¿no? eres optimista o pesimista con respecto al futuro? Porque los políticos en teoría siempre son gente que tiene que vender optimismo, de que las cosas van a mejorar, que pueden cambiar. Bueno, yo ¿O tú crees siempre que esto tengo va esperanza. condenado a No, administrar no, el no, caos? yo siempre tengo esperanza. Yo creo que puede haber un cambio. Ojalá ¿De qué que, dependería que tengamos una mejor perspectiva futura? bueno, depende de quién gobierne el 2026. Yo creo que eso es fundamental. Que hay un grupo de gente, no digo una persona, un presidente. Bueno, se requiere un buen presidente, pero si hay un grupo de gente que puede resolver los problemas básicos de la economía y de la seguridad, yo creo que el país puede seguir adelante. ¿Tú crees sinceramente que Keiko Fujimori es alguien que puede ocupar ese espacio? ¿O crees que sería mejor que No, negocien puede, con otras puede. fuerzas y que elijan a otra persona? No, yo creo que podría, claro que sí. O sea, tiene experiencia, es valiente, hay gente que la respalda, que podría integrar un buen gobierno. Yo creo que esa sería una muy buena posibilidad. Y mira lo que tenemos ahora, ¿Qué es lo que tenemos ahora? este panorama. ¿Quiénes son los posibles candidatos? Lo que se puede ver por ahora, creo que sin duda Keiko Fujimori es la mejor opción en este momento. ¿Pero no crees que un problema con esto es que parte del despelote que tenemos ahora, Keiko Fujimori es una de las arquitectas de eso? Por su incomprensión y las peleas planteadas en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, por lo que vino después, o sea, que no supo administrar los tiempos, que se apuró demasiado en quemar las cosas y no saber manejar y tener la paciencia para decir, ya me va a llegar el momento. Puede ser, pero digamos, todos aprenden, ¿no? ¿Y Todos qué es que he aprendido? aprendemos. A eso Yo me creo que refería. sí, yo creo que sí, Porque yo ahora que creo lo que cuentas, sí. me recuerdo algo algo que me contó Ollantumala, que cuando va a saludarla a Keiko Fujimori, cuando gana Ollantumala en la segunda vuelta, Keiko se quiebra un poco cuando la abraza y Ollanta le dice, no te preocupes, el que queda segundo gana después. Me pasó a mí con García, o sea que te va a tocar tu turno. Y claro, no lo supo entender y comenzó a quemar etapas y a desesperarse, ¿no? Sí, pues hubo una serie de problemas. Ahora también hay mucha responsabilidad de Pedro Pablo ahí, ¿no? También, Mucha, mucha, ¿qué sí. responsabilidad? Porque tú tenías cierta cercanía entre ambos sectores. Sí, 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 sí. Bueno, Los creo que conocías bien y podías haber actuado como un puente entre ambos. se equivocó, se equivocó. Eh, digamos, no tenía mucha habilidad política. Hay que reconocerlo. O sea, era un tipo que había sido ministro de Economía, ministro de Energía y Minas, se movía en el ámbito de los negocios, pero no tenía la habilidad política para enfrentar un problema tan serio como tener una oposición tan fuerte como esa, ¿no? Yo creo que debió hacer otras cosas, ¿no? No, por ejemplo, puso un gabinete similar a él cuando necesitaba políticos con Tender puentes con recorrido. una bancada enorme que estaba enfrente. Necesitaba políticos con recorrido, con habilidad para el manejo diario, ¿no? Pero querían los políticos de enfrente participar. Porque cuando Keiko Fujimori les mandaba por el mensaje de WhatsApp, no sé qué usaban en ese tiempo, saludos protocolares, párense, siéntense, duro. O sea, como que no había voluntad de, si hubieran invitado, hubieran conversado, habrían podido Mira, integrar un gabinete. yo recuerdo que lo dije desde casi el comienzo, tenía que indultar a Fujimori.
Al comienzo, no en diciembre de 2017, al comienzo. Arrancando el gobierno. Claro, claro, ese era un gesto que pero cuando indultó a Fujimori, tu hija se molestó y no, dijo, pero ya era ahora me traigo abajo el ya gobierno. era muy tarde, pues ya estaba en la crisis, pero... ¿Qué pasa? El problema es que ni indultaban al padre un año y medio después No, muy sencillo. Al principio no había ese enfrentamiento tan fuerte y se lo hubiera agradecido todo el público fujimorista y una parte importante de su bancada. Y hubiera sido ya imposible que las cosas y también era medio a esa tensión. O sea, por ejemplo, en diciembre del año 2016 censuran al ministro de Educación, Saavedra. No hacen cuestión de confianza. ¿Cuándo hacen cuestión de confianza? En 2017 con Marilú Marte, que estaba totalmente desacreditada después de la huelga magisterial. O sea, había una gran impericia política. Impericia política. Bueno, así es la vida. ¿Crees que un problema hoy día en la política peruana es la falta de comunicación y la falta de operadores políticos que puedan articular esfuerzos, que puedan reducir las diferencias o llegar a puntos de encuentro? Porque la política, a diferencia del periodismo, tú has estado en ambos, el periodismo es la búsqueda de la verdad, la política es la búsqueda de que las cosas se hagan posible. Y eso implica aceptar cosas que no te gustan y decir transo y voy avanzando según la fuerza que tengo para llegar a un punto mejor al que estamos ahora. Sí, así es. Bueno, en el Congreso he visto algunos operadores, en el lado donde yo estoy, que son bastante ágiles. Bueno, Nano Guerra García era un buen operador, ¿no? Pero hay otros que tienen esa capacidad, que de hecho han podido hacer que las cosas más o menos funcionen, ¿no? O sea, nuevamente todo el mundo critica este Congreso, pero ha sacado la bicameralidad, han elegido un tribunal constitucional, han elegido un defensor del pueblo. Puede ser que no guste a ciertas personas el otro, pero se han hecho cosas. O sea, la institucionalidad ha funcionado ahí. Cuando pasaban años y no se elegía el tribunal, no se elegía el defensor del pueblo, no se hacía esto, no se hacía lo otro. Más o menos ha funcionado porque hay operadores que han logrado eso, a pesar de que hay 13 grupos y todo lo demás. No es fácil. Tú eliges entrar en política, estamos hablando en la parte final, en política, digamos, cuando eres ministro en el gobierno de Toledo. Es tu primera incursión formal en política. Sí. ¿Qué fuiste aprendiendo en ese camino o desencantándote? Yo recuerdo mucho una noche que cuando te censuraron. Y ese día yo escribí una columna que se llamaba, Fernando, ser censurado por un Congreso corrupto y mediocre como este es un honor. Sí. Entonces votaron tu censura, no sé, como 70 votos, y luego votaron la mía por mi columna con más votos que tú. Pero ahí tuviste como un desencanto de las cosas. ¿Qué fuiste aprendiendo ahí en la política? ¿Qué te hizo persistir en ella? No, mira, aprendí bastante. Bueno, la primera cosa que aprendí cuando entré al gobierno fue que el Estado no era lo que yo me había imaginado. Yo creía que el Estado era algo que funcionaba, que era una especie de portaaviones pero era en realidad un desastre. Era una cosa muy informal y que había muchos problemas que resolver ahí, ¿no? Esa fue mi primera gran decepción respecto al Estado, pero que también si había gente que podía manejar un sector o todo el gobierno, las cosas podían embombarse. Esa fue... O sea, que el conocimiento de cómo funciona el Estado y que un presidente puede dar órdenes, pero si no tiene operadores que las hagan cumplir, a las 3 cuadras ya ni le traen el café. Ah, no, eso lo aprendí yo en el ministerio. Yo tenía gente, tanto policías como civiles, para mirar ciertas cosas, porque si no, yo sabía que no funcionaban. Eso lo aprendí muy rápidamente. Tú podías tomar una decisión y te paseaban, te mecían y no lo hacían, y después te daban mil excusas, pero no lo hacían. Entonces había que estar ahí. Así es que es la única manera de que funcione, ¿no? ¿Hay algo de lo que te arrepientas particularmente en tu trayectoria periodística o política? Bueno, muchas cosas, pero prefiero no decirlas. ¿Y de qué, en cambio, te sientes particularmente orgulloso? ¿De qué? ¿De qué te sientes particularmente orgulloso? Bueno, de haber recibido el corazón policial 2 veces cuando he sido ministro, un reconocimiento auténtico de la policía, porque del primer ¿el corazón policial que no se lo dan a todos los ministros que se van? No. Es una condecoración que crearon para mí. La primera vez que salí del ministerio me la dieron también la otra vez. Después
se lo dieron algunos ya por sobonería, pero sí había un auténtico reconocimiento a que yo defendía a la policía, que yo me compraba el pleito por la policía desde el primer día, ¿no? Eso es algo que sí me emocionó y que me gustó. Recuerdo una vez que te estaba entrevistando junto con Raúl Vargas y de repente aparece en programas en un momento en el cual estaba ocurriendo un intento de captura de una comisaría y que tú le diste órdenes desde el micrófono diciendo usen sus armas de acuerdo al reglamento, defiéndanse, y fue un momento como tremendamente tenso. ¿Eso te ganaba relación con la policía? No sé si Sí, lo claro, recuerdas, que estaba claro. ocurriendo una toma y los policías narraban desde dentro. Claro, sí, sí, sí. No, yo tenía las cosas muy claras de ese respecto. Por ejemplo, nunca iba a permitir que secuestren policías, ¿no? Y ahí sí yo daba órdenes directas. Si hay la posibilidad de que secuestren policías, disparen, porque secuestran policías y no solamente los maltratan, los vejan, sino los asesinan, como pasó en Bagua. Claro. Tenían secuestrados a esos policías, mataron a 14 policías que estaban secuestrados, los degollaron, claro, sí, y los mataron a pedradas. No, no, o sea, hay que tener claras las cosas y hay gente que no tiene capacidad y de decisión, ¿no? Que hay que tomar las decisiones en el momento y ya. Fernando, te quiero agradecer mucho que vengas al programa porque algo que creo que hay que rescatar en la política es la posibilidad de conversar entre gente que piense distinto y qué siente cuando hay tantos ataques de gente en las redes que te lanzan con tanta intensidad. Por lo general no escucho ni veo. No hay que darle importancia. Eso ya lo aprendí hace muchísimo tiempo. Si no, no se puede vivir, uno está en permanente tensión por eso. No hay que darle ninguna importancia. Así son las cosas y ya. Y rescatar la posibilidad y las opciones de poder conversar con gente que piensa distinto y que eso no implica perder amistades, ni implica marcar guerras ideológicas y personales. Te quiero agradecer mucho tu presencia en el programa. Gracias, Augusto, y espero que te vaya muy bien Yo en también. esta nueva etapa. Muy bien, ha sido Fernando Rospigliosi, congresista de la República, en un momento complicado para el país. Nos vemos mañana aquí en Claro y Directo en a3r.net.